Buenas. Lo primero es desear que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud en esta dura situación que estamos viviendo en estas semanas. Debido a esa misma situación, he decidido subirle un primer video sobre superficie de respuesta, que es el tema que nos toca estudiar. Además de este video, le subiré algún otro video y unos ejercicios, y queda de su parte estudiar el capítulo del libro de texto que corresponde a este tema. Cuando nosotros nos acercamos a un proceso, ese proceso tiene una región que llamamos de operatividad, que en este gráfico es representado por el cubo mayor. Sin embargo, para poder hacer el experimento, lo que hacemos es que tomamos una parte pequeña de la región de operatividad y la llamamos región experimental. Es sobre este cubo pequeño que nosotros hacemos el diseño de experimentos. Y el resultado que obtenemos, evidentemente, también pertenece a dicho cubo pequeño. Es importante recordar que si encontramos un tratamiento como el mejor del experimento, ese tratamiento estará en el cubo pequeño. Por ejemplo, en el punto rojo donde el cursor está posicionado. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, el óptimo que hemos encontrado pertenece a la región experimental, no necesariamente a esta región mayor, que es la región de operatividad. Imagínense ustedes que el máximo, el óptimo, estuviera en este vértice, cuando nosotros descubrimos que estaba en este vértice. Lo que hace la superficie de respuesta es proveernos de un conjunto de técnicas que nos llevarán desde el punto que hemos encontrado en la región experimental hasta el punto que representa el óptimo real. La superficie de respuesta, entonces, lo que va a permitir es una optimización de la búsqueda que hemos hecho de los valores del proceso. Para verlo con mayor detalle, pueden ustedes imaginar que este cuadrado representa el área de la región experimental, pero que este cuadrado grande representa la región de operatividad. ¿Qué pasa? Que el mejor tratamiento que encontramos estaba en este punto, pero el punto óptimo verdadero se encontraba en esta zona, que es lo que nos va a permitir la superficie de respuesta movernos eficientemente desde este punto, que fue nuestro mejor tratamiento, hasta este punto, que es nuestro óptimo. ¿Cómo lo hace? ¿Qué método sigue la superficie de respuesta?
Mire, fundamentalmente lo que hace es, primero, cernir, cribar para determinar cuáles son los parámetros que realmente afectan al proceso bajo estudio. Eso nosotros lo hicimos cuando trabajamos con los factoriales 2 a la K o los factoriales altamente fraccionados, o por ejemplo con Plackett-Burman, que nos dicen cuáles factores afectan ese proceso. Luego recordarán ustedes que obtenida esa información, lo que hacíamos era formular un modelo tentativo de primer orden. ¿Qué significa primer orden? Un modelo en el cual las variables están elevado a la 1. Eso lo podíamos hacer sacando parte de los factores que no afectaban mediante un factorial fraccionado o un factorial completo. Realizábamos el experimento y estimábamos el modelo, tratando de ver si se ajustaba o no a un modelo lineal. Eso lo hacíamos buscando el R ajustado, que representa el porcentaje de ajuste que tiene el modelo escogido con la situación real. Si el R ajustado nos da mayor de 0.7, aceptamos que el modelo es lineal. Si aceptamos que el modelo es lineal, lo que tenemos que hacer es buscar un mecanismo para ver si el mejor tratamiento es también el mejor punto óptimo de la situación que tenemos. Eso se realiza con una técnica llamada escalamiento escalamiento ascendente o escalamiento descendente, que es de lo que trata esta primera presentación. En caso de que el modelo no diera un R ajustado mayor de 0.7, entonces teníamos que ir a formular modelos de segundo orden. Realmente hay dos modelos de segundo orden: el modelo del diseño central compuesto y el diseño de Vogt-Bencken, ambos con características que vamos a estudiar en la siguiente presentación. Una vez elegido el modelo, corremos el experimento, obtenemos una ecuación del modelo y un valor del R ajustado, que si corresponde a un valor mayor de 0.7, nos dice que el modelo de segundo orden que hemos elegido es el adecuado. En ese caso, tenemos dos maneras de encontrar el óptimo. Uno es utilizando el método llamado canónico, que lo que hace es optimizar una ecuación de segundo grado, o podemos también utilizar el llamado modelo de análisis de cordillera. El modelo de análisis de cordillera es el último que vamos a usar para probar si hay curvatura. Es importante recordar que en esta parte vamos a estudiar cómo hacemos el escalamiento ascendente. Para entenderlo, esta gráfica nos muestra qué vamos a hacer. Primero,
describamos, obtenemos un diseño experimental y luego, en base a ese diseño experimental, que si es lineal, nos va a permitir formular a través del escalamiento temporal otros diseños que nos llevarán al punto óptimo que andamos buscando. La mejor manera de entenderlo es con un ejemplo. Ese ejemplo corresponde al modelo de segundo orden, del primer orden, el cual se utiliza siempre y cuando en el factorial inicial que ustedes hagan el modelo de lineal. Recuerden que para eso el R ajustado debe ser mayor de un 70%. Una vez que se ha obtenido el modelo con la ecuación y su tabla de ANOVA, corresponde hacer la optimización utilizando el escalamiento ascendente o descendente, dependiendo de si el problema es de maximización o minimización. Una vez corrido el factorial, se analiza que el R ajustado sea mayor del 70%, se toma la ecuación de regresión y se determina la variable que mayor efecto tiene sobre el resultado deseado. Entiendan que si es un problema de maximización, la que más afecta es la que tiene el signo positivo y el valor mayor en su coeficiente. Si fuera de minimización, la que mayor afecta es la que tiene signo negativo y el mayor valor en términos absolutos como coeficiente. Una vez que se determina la variable que debe entrar, se formulan 5 nuevos experimentos en los cuales se hará crecer o decrecer, según sea el problema, esa variable una unidad a la vez, y las demás se reajustan de acuerdo a su relación con la variable principal. El punto óptimo se obtiene cuando la función de salida deja de crecer si es maximización o de decrecer si es minimización, según sea el caso que estemos estudiando. El problema que les propongo está en el libro dentro de los ejercicios y dice: una empresa se dedica a anodizar artículos de aluminio, baterías de cocina. El anodizado se logra con una solución a base de ácidos sulfúrico, cítrico, bórico y dicromato de aluminio. Debido al poco grosor del anodizado, se han aumentado las quejas por la escasa resistencia y durabilidad del producto. Para resolver este problema, se decide estudiar mediante un experimento la relación del pH y la temperatura con el grosor del anodizado. Se toma un experimento 2:2 con 2 réplicas y con 2 puntos al centro. Estos 2 puntos al centro van a permitir determinar si hay o no curvatura. La temperatura va desde -8 a 8.
Esos son los dos valores extremos, mientras el pH va de 1.2 a 1.8. Los datos que se obtuvieron se muestran en la siguiente tabla. Observen que la tabla representa los valores de la temperatura y el pH y del CTQ, que es el espesor. Mientras más grande el espesor, mejor. La solución en Minitab que se obtuvo es la siguiente. Observen en el gráfico de Pareto que afecta el pH, la temperatura y la interacción de ambas. También observen que el modelo lineal afecta el proceso, ya que el p-value es menor de 0.05. Sin embargo, fíjense que la curvatura no afecta. ¿Por qué? Porque tiene un p-value mayor de 0.05. Cuando vemos el resumen del modelo, nos encontramos con la agradable noticia de que el R ajustado es de 94.93%. Estos datos nos permiten entender entonces que estamos delante de un modelo que es lineal. Determinado la característica lineal del modelo, lo que haremos en la optimización con escalamiento ascendente, en este caso, recuérdense que es ascendente porque lo que quieren es que el espesor crezca. Tomamos la ecuación que nos da el modelo de regresión. Fíjense que la ecuación, yo reduje la parte relativa a la interacción de temperatura y pH y la otra parte relativa a los puntos centrales. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es generar un conjunto de valores del pH y la temperatura que me permitan hacer 5 experimentos adicionales fuera de la región experimental para ver si encontramos un punto en el cual la función deje de crecer y empiece a reducirse. Viendo la ecuación, nos damos cuenta que la variable que más hace crecer al espesor es el pH. Esto así porque tiene signo positivo y el nivel más alto del coeficiente entre los positivos. Solo es ella positiva. Si hubieran varias, eligiéramos la positiva con el coeficiente mayor. Esa variable es la que haremos crecer de 1 en 1. Recuérdense que consideramos el 1 cuando codificamos las variables menos 1 y 1. Y la temperatura la haremos decrecer en la relación que hay entre el coeficiente de la temperatura 0.437 y 11.25, que es el coeficiente del pH.
Esto lo hacemos para poder mantener balanceada la ecuación. En este punto vamos a hacer un cuadro con los valores que vamos a utilizar para hacer los 5 nuevos experimentos. Es importante que entendamos una cosa. Recuerden que el pH iba desde 1.2 a 1.8. Por lo tanto, el valor que corresponde a 1 es 0.3. Este valor sería el 1 en el sistema codificado. Fíjense que la mitad corresponde al 1, a una unidad. El punto 0 lo encontramos simplemente sumándole 0.3 al más pequeño o restándole 0.3 al más grande. En este caso, el punto intermedio sería 1.5. Con respecto a la temperatura, recuérdense que la debemos hacer decrecer en una relación de 0.437, que es su coeficiente, dividido entre 11.25, que es el coeficiente del pH. Y esa proporción es lo que ella va a crecer en términos canónicos, en términos codificados. Es importante que nosotros entendamos que la unidad de la temperatura es 8 y el punto medio es 0. De 0 a 8 iría 1 y de 0 a menos 8 iría menos 1. Entonces la temperatura bajará en cada experimento la multiplicación de la relación entre los coeficientes por el 1 que corresponde a la temperatura y que es 8. En total va a reducirse 0.3107. Vamos a ver estos datos en la tabla que viene. Verán ustedes que en esta tabla se muestran los 5 pasos que habrán de darse. Son 5 experimentos. Lo llamamos paso. El 1, 2, 3, 4 y 5. Se parte del centro. En esta parte de la tabla, ustedes tienen la parte codificada. La parte codificada es la que va de 1 a menos 1 y tiene centro en 0. Desde el punto de vista del código, lo que haremos es, en el primer experimento, poner al pH, que corresponde a la variable X1, en 1, luego en 2, luego en 3, hasta llegar a 5. Fíjense que le sumamos 1 cada vez que hacemos el siguiente experimento. En el caso de la temperatura, recuerden que le vamos a reducir menos 0.0388, que es la relación entre el coeficiente de la temperatura y el coeficiente del pH. Por lo tanto, vamos a ir restando la primera vez 0 menos 0.0388 nos da menos 0.388, luego restamos 388 y así vamos a ir formulando el valor en términos de código de 1 y menos 1 que llevará la temperatura. Para poder hacer el experimento, uno tiene que poner el pH y la temperatura en valores reales.
Fíjense que el centro del pH era 1.5. ¿Por qué? Porque iba de 1.2 a 1.8. Sin embargo, el centro de la temperatura era 0 debido a que iba desde menos 8 a 8. Recuerden que el 1 que corresponde a el pH es 0.3 y la proporción que le vamos a restar a la temperatura es menos 0.311 grados, que es la multiplicación de este valor por 8, que es la cantidad que corresponde al 1 en la temperatura. Observen que el pH iría entonces 1.5 más 0.3, queda 1.8. Seguimos sumando 0.3 hasta llegar a 3. Observen que aquí estamos ya fuera de los límites iniciales del pH, que era de 1.2 a 1.8. La temperatura la fuimos restando y obteniendo estos valores. Cuando aplicamos el pH en 1.8 y la temperatura en menos 0.311, obtuvimos un espesor de 14.97. Mucha gente piensa que ese valor salió de la ecuación anterior. No, ese valor salió de un experimento que se hizo. Como pueden ver, aquí están todos los valores que obtuvimos con el set de combinaciones de los 5 pasos. En el paso 3 obtuvo el mayor crecimiento del espesor, 27.92. Ya fíjense que en el punto 4 empezó a decrecer y en el punto 5 siguió decreciendo. Por lo tanto, nosotros deberíamos decir que el punto óptimo debe estar cercano al punto 2.4, menos 0.933 grados. Gráficamente podemos ver el comportamiento de los experimentos en esta gráfica. Observen cómo empezó a crecer y en un momento determinado empezó a decrecer. En ese punto o cercano a él deben encontrarse los puntos o el punto que optimiza la región de operabilidad de este proceso. Como resumen, hacemos los siguientes pasos. Primero, cribamos, es decir, sacamos cuál es el valor, el factor o los factores que afectan. Ese es el primer paso. Segundo paso, corremos un modelo de primer orden, un 2 a la K o un 2 a la K fraccionado. Revisamos que no tenga curvatura, viendo el valor del p-value de la curvatura y observando el R ajustado. Si es mayor de 0.7, asumimos que es lineal. El siguiente paso es tomar la ecuación que nos da el modelo y ver qué variable es la que hace crecer, como en este caso, o decrecer, si fuera minimizar el proceso.
Para eso nos fijamos si es de maximización en la variable positiva que tiene el mayor valor absoluto en el coeficiente. Si es negativa, nos fijamos en las variables negativas que tengan el mayor valor absoluto como coeficiente. Luego encontramos los puntos que representan el centro y el incremento que habrá en cada uno de los pasos. Podemos hacer más de 5 pasos, pero normalmente con 5 pasos es más que suficiente. Les recomiendo que lean el ejercicio resuelto que tiene el libro sobre el escalamiento ascendente. Es el ejemplo de un helicóptero que hacen a mano. Vamos a abrir un chat para que cualquier pregunta, cualquier duda, ustedes la puedan reflejar a través de ese mecanismo, y vamos a poner un cuestionario que le permitirá comprobar sus conocimientos. Gracias y espero que haya sido de provecho.